Y listos, ya estamos listos. Adelante, por favor, doctor Eduardo. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Soy Eduardo Tadeo, el coordinador del Comité de Teoría y Metodología para las Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. En esta ocasión me da mucho gusto darles la bienvenida a este panel inaugural para celebrar pues, el tercer seminario permanente de teoría y metodología de la asociación, que en esta ocasión está coorganizado con la FES Acatlán UNAM. El título del seminario es hacia el quinto debate de las relaciones internacionales, reflexiones en torno al poder y la globalidad desde México. Voy a ceder de inmediato la palabra a las autoridades que nos acompañan, a fin justamente de que nos den la bienvenida y también pues hagan la inauguración formal de este seminario. En primer lugar, quisiera ceder la palabra al doctor Isaac Flores Delgado, quien en esta ocasión está en representación, él es secretario general de la AMEI y está en representación de la doctora Claudia Márquez, presidenta de la asociación. Adelante, doctor Isaac. Muchas gracias. Muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, les saludo con mucho gusto y pues en representación de la doctora Claudia Márquez Díaz, que tuvo ahí algún tema de agenda y no se pudo conectar. Pues me permito saludarles y también saludo cordialmente al maestro Miguel Rodríguez Harris, jefe del programa político de División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán, a la maestra Cintia Fuentes Juárez, jefa de carrera de Relaciones Internacionales también de la misma institución, y también reconocer al doctor Eduardo Luciano Tadeo, coordinador del Comité de Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales, que ya lleva un tiempo organizando este seminario permanente. Este ya es la tercera edición. En esta ocasión lleva por título Hacia el quinto debate de las RI, reflexiones en torno al poder y la globalidad desde México. Un seminario que se ha vuelto imprescindible para la comunidad internacionalista en nuestro país, toda vez que necesitamos conocer, comprender las implicaciones epistemológicas, ¿no?, de nuestra disciplina. Y reiterar por parte de la MEI que el foro siempre está abierto para este tipo de eventos. Nos da mucho gusto organizar este tipo de actividades y reiterar nuestra total apertura para llevar este tipo de actividades que beneficien a toda la comunidad. Sin más, les saludo cordialmente, les doy la más cordial bienvenida y les deseo todo el éxito en esta maratónica sesión de paneles y conferencias y regreso los micrófonos. Muchas gracias, doctor Isaac, por las palabras y por el apoyo para la celebración de este seminario. Enseguida voy a ceder la palabra al maestro Miguel Rodríguez Harris, quien es jefe del programa político de la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán UNAM. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor. Pues buenos días a todas y a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto estar acá. Desde luego, saludamos ahí a la doctora Claudia Márquez, a la presidenta de la MEI, al doctor Isaac Flores, ahí en representación de la doctora. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Eduardo Tadeo, también ahí por la invitación, por coordinar este seminario, todo este esfuerzo. A la maestra Cintia Fuentes, también a la jefa de sección ahí de Relaciones Internacionales, por participar también en todo este esfuerzo que implica este seminario. La verdad es que me siento muy emocionado, me da mucho gusto que me hayan invitado a dar estas palabras de bienvenida, bueno, parte de las palabras de bienvenida. Lo hacemos con mucho gusto. Desde el programa político creemos que este tipo de espacios son fundamentales, son esenciales y son necesarios. Además, dado el contexto eh, eh, en el que se está llevando a cabo toda la parte internacional, todo lo que está pasando en el mundo y las repercusiones que están teniendo en nuestro país. Este tipo de ejercicios y además todo lo que de por sí hace la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales implica reconocer que la disciplina se encuentra en movimiento, que tiene todavía necesidades, que tenemos que entender las nuevas transformaciones que nos obligan a repensar cómo se ejerce el poder y sobre todo también desde qué categorías, qué métodos, qué cosas son las que tenemos que contemplar
para este nuevo análisis que tenemos que hacer, para estas nuevas necesidades que nos está obligando a repensar el contexto internacional. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto, me da mucho gusto. Este debate es súper fundamental para todos los participantes, para los docentes del programa, en particular los de la licenciatura en Relaciones Internacionales, para nuestros estudiantes es un esfuerzo, la verdad que van a aprovechar muchísimo, que aporta muchísimo, que pone no solo a la MEI, sino también a la FES Acatlán ahí como referente de estos temas. Entonces, muy emocionado, muchísimas gracias por la invitación, espero que sea una jornada súper productiva y pues nada más que un gran aplauso a este tipo de ejercicios. Muchas gracias, maestro Miguel, también por su intervención. Muy importante, por supuesto, pensar en nuestros estudiantes, ¿verdad? Como también la población que queremos que nos escuche, que sea partícipe de estos procesos. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a la maestra Cintia Fuentes Juárez, quien es jefa de carrera de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán UNAM y quien ha sido vital, nodal, para que podamos llevar también a cabo este seminario permanente. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días a todas y todos. Pues igualmente yo me sumo a las felicitaciones por la inauguración justamente de esta ya tercera edición del Seminario Permanente de Teoría y Metodología de Relaciones Internacionales. Y es un gusto dirigirme a ustedes, pues también a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, este espacio y esta entidad que se ha sumado justamente a todos los trabajos que desde la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales pues se han realizado. Y yo también estoy muy contenta, especialmente por la temática que nos convoca, ¿no? Hablar sobre estas perspectivas teóricas, sobre todo en un campo donde las relaciones internacionales pues históricamente han sido, digamos, marcadas por tradiciones tradicionales en términos teóricos, pues estos espacios críticos nos permiten justamente abrir una nueva perspectiva, conceptualizar, criticar también cuál es la lógica, desde dónde se está pensando también las relaciones internacionales, desde dónde estamos creando estos fundamentos epistemológicos, desde dónde se produce el conocimiento y sobre todo estos esfuerzos que se hacen desde la perspectiva de México. Problematizar estas narrativas hegemónicas, abrir los campos, abrir el debate, sin duda es un espacio muy enriquecedor, especialmente también por el carácter interdisciplinario que nos convoca, ¿no? Hablar de hegemonía, hablar de poder y sobre todo también visualizar que la teoría y los métodos, lejos de ser estas dimensiones abstractas, dimensiones, digamos, duras dentro de la disciplina, constituyen también la forma en que se interpreta y se explica el mundo. Adicionalmente, me parece que este es un punto de partida también para continuar la formación de las nuevas generaciones de internacionalistas y sin duda pues es un esfuerzo colectivo que no solamente trae a colación diferentes perspectivas teóricas, sino también diferentes colegas que desde sus diferentes entidades también abonan justamente a esta dimensión. Finalmente, me gustaría felicitar y reconocer el trabajo de este Comité de Teoría y Método de Relaciones Internacionales. Estoy segura que los trabajos y las discusiones que se llevarán a cabo en este espacio serán muy productivos para todas y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cintia, por sus palabras y su apoyo para la celebración de este evento. Bueno, me gustaría poner en contexto lo que significa este tercer seminario permanente de teoría y metodología para la CRI antes de pasar a la inauguración formal. Pero primero tengo que iniciar por agradecer el apoyo de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que como ya se ha mencionado, pues es un enclave importante para la discusión teórica a nivel mexicano y a nivel, digamos, también hispanoparlante, porque la proyección no solamente es en territorio nacional, sino es extendida, ¿no? A los colegas en la región iberoamericana. Eh, por supuesto, a la doctora Claudia Márquez por su gestión en este, digamos, proceso de impulsar las discusiones teóricas y metodológicas, al maestro, al doctor Isaac Flores, quien ha sido también vital, no solamente en este seminario, sino en realidad desde el inicio de este proyecto de seminario permanente. Y por supuesto, recalco al maestro Miguel Harris y a la maestra Cintia Fuentes, a quienes les agradezco desde un primer momento
por tener la apertura, ¿verdad?, de celebrar este seminario que cambió en el proceso de concepción de distintas modalidades, pero finalmente logramos esta modalidad que pensamos que sería importante para proyectar la discusión a un número mayor de personas interesadas. Por supuesto, también quiero agradecer al comité organizador, quienes estuvimos trabajando, ¿no?, en este proceso, particularmente al doctor Irwin Rico, quien fue fundamental en la consecución de este tercer seminario, al maestro Efrén Barreto y a la doctora Salima Cosens. Muchas gracias por todo su apoyo. Como ya se ha mencionado, pues este ha sido un seminario que inició en el 2024 y que en un primer momento tuvo como preocupación hacer una reflexión sobre la posible existencia o no de una escuela mexicana de relaciones internacionales, ¿no? Un punto de partida que fue vital para reconocernos como una comunidad epistémica que se encuentra todavía en debate. No hay una visión homogénea acerca de esa posible escuela mexicana. Eh, Hay argumentos que indican que sí es posible hablar de tal escuela, hay quienes argumentan que más bien hay una fragmentación del campo, pero es muy interesante ver que nuestra comunidad justamente pues se sitúa en ese debate y de manera sistemática pues hay producciones académicas que nos permiten pues hacer esta reflexión. Pues como parte también de esa primera discusión que en su momento estuvo eh, coorganizada con el Instituto Mora, se tuvo una segunda versión del seminario en el año 2025, con sede en la UAM Xochimilco, en donde se profundizó más acerca del debate entre pues, perspectivas tradicionales y perspectivas contemporáneas en teoría de relaciones internacionales, ¿no? Ahí muy importante fue el reconocimiento que las nuevas generaciones pues están planteando discusiones que implican una complejidad en términos teóricos, ¿verdad? Un acercamiento también multidimensional y ya la crítica a, digamos, a pensar las teorías solamente como un referente totalmente abarcativo y explicativo de toda la realidad social y la necesidad justo de poner a conversar diferentes aproximaciones teóricas y a partir de allí, pues también proponer perspectivas, particularmente desde México. Entonces, este tercer seminario permanente de teoría y metodología asume una posición desde México nuevamente, pero pensando en cómo podemos contribuir a ese horizonte de lo que se está llamando en la disciplina, pues el quinto debate de relaciones internacionales. Y sobre esta discusión, pues es muy importante reconocer que ese horizonte del quinto debate, pues pone en el centro la reflexión sobre la complejidad en la producción epistémica, teórica y metodológica de la disciplina para situar la discusión en la identificación de procesos sociales, no solamente, ¿no?, a nivel de la estructura, sino en otras escalas, pero también para pensar en diferentes relaciones, intrasistema, intersistema, y en perspectivas que son no lineales y que también son discontinuas, ¿no? Entonces, esta aproximación sobre la complejidad, pues también da lugar a pensar con perspectivas no solo eurocéntricas, la disciplina, ¿verdad? Y también con nociones que son, pues, críticas y situadas. Entonces, lo que veremos, como nos decía la maestra Cintia Fuentes en este tercer seminario, es una articulación de esta discusión en tres dimensiones. La primera, por supuesto, que está vinculada a la noción de poder y hegemonía, que es un elemento toral y vital dentro de la disciplina, pero bueno, también vamos a tener un acercamiento sobre la cuestión de la historicidad y la espacialización, que también es dentro de la visión compleja, un elemento crucial en la discusión. Y finalmente tendremos un espacio para hablar de colonialidad, género y cultura, donde la parte de situar, ¿no?, la construcción epistémica del conocimiento, pues también resulta fundamental. Entonces, pues bueno, por supuesto, tendremos enseguida una conferencia magistral que va a plantear, ¿no?, ya esta discusión más interdisciplinaria, crítica, multinivel,
que justo pues está dentro de este horizonte del quinto debate. Pues bueno, ojalá se puedan quedar con nosotros a lo largo del día. Es una jornada, como ya se dijo, algo extendida, pero bueno, ojalá les anime las discusiones y puedan participar en ellas durante la mañana y la tarde. Pues sin más, les agradezco nuevamente también a quienes nos acompañan en el espacio de Zoom y a partir del Facebook de la MEI. Voy a ceder entonces nuevamente la palabra a la maestra Cintia Fuentes para que nos ayude declarando formalmente inaugurado pues este tercer seminario permanente de teoría y metodología de la MEI. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues como ya se dijo en estas palabras introductorias, este espacio será seguramente muy productivo. Nos está planteando desafíos que seguramente no son fácil de responder, pero estoy seguro que también será un espacio para preguntas provocadoras. ¿Dónde está ese horizonte? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son los avances? Y sobre todo, como comentaba el doctor Eduardo, con relación a, hay una escuela dentro de la perspectiva de México, cuáles son esas aportaciones y pues les invitamos por supuesto a seguir la transmisión y a unirse a estos debates que son muy importantes, no solamente a nivel nacional, sino por supuesto a nivel internacional. Y bueno, pues siendo las 9:19 del día 24 de abril de 2026, pues declaramos formalmente inauguradas estos trabajos del tercer seminario permanente de teoría y metodología de relaciones internacionales en el marco de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Enhorabuena y todo el éxito. Muchas gracias, maestra Cintia. Pues bueno, agradecemos a todos los integrantes del panel inaugural por su presencia, por acompañarnos en este inicio del seminario. Y sin más, yo creo que vamos a proceder entonces al inicio del mismo con la conferencia magistral que tenemos preparada para arrancar con el día de trabajo. Para esto, pues nos acompaña la doctora Raquel Isamara León de la Rosa, quien es profesora investigadora de la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, doctora León de la Rosa, por estar con nosotros. Voy a permitirme leer elementos de su semblanza para poder iniciar con su conferencia. Ella es directora del Observatorio de la Política China del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, IGADI, profesora investigadora titular de tiempo completo de la licenciatura en Negocios Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en México, doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, becaria del programa Taiwan Fellowship 2025 en el Departamento de Diplomacia y Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional de Chengchi y profesora visitante en Flaxo, Argentina, y de la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con más de 40 publicaciones que estudian la vinculación política, económica y social de la Cuenca del Pacífico. Fue investigadora junior del programa China y América Latina del Diálogo Interamericano en Washington, D.C., y embajadora del programa cultural Canal Walk de la Franja y la Ruta en China. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la CECITI en el nivel 1. Muchísimas gracias, doctora Raquel, por su acompañamiento hoy. La doctora Raquel Isamara nos presentará una conferencia titulada Repensando el poder desde la geopolítica crítica y la interdependencia instrumentalizada, un enfoque desde México. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Pues bueno, para mí es todo un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, antes de poder comenzar a justo entrar en materia, no quisiera dejar este espacio para poder agradecer, en este caso, a la doctora Claudia Márquez, que pues bueno, justo en este nuevo momento hacia la MEI con ella como presidenta, pues bueno, dar esta continuidad a estos seminarios creo que es algo muy importante. Entonces, por eso mismo le pido al doctor Isaac que pudiera hacer llegar mi agradecimiento a la doctora Claudia
Igual agradecer a todas las, ahora sí que autoridades que están presentes, el maestro Miguel Rodríguez Harris, a la maestra Cintia Fuentes Juárez, y pues bueno, en ese sentido también reconocer y me uno a las felicitaciones, en este caso para el doctor Eduardo Luciano Tadeo, quien de alguna forma, pues bueno, ya nos ha traído en estos debates que creo que son muy pertinentes y muy necesarios, justo para poder resolver estas preguntas que vienen estando a lo largo de estos 3 seminarios. Pues bueno. En ese mismo sentido, quisiera justo poder de alguna manera compartir con ustedes esta temática que ya fue introducida en ese punto de poder entender un tanto el por qué este título o por qué fue que cuando se me hizo la invitación por parte del doctor Eduardo, se presentó esta posibilidad. Miren, quisiera a lo mejor poner sobre aviso que no va a ser una ponencia sumamente ortodoxa o sumamente filosófica, sino que justo creo que el punto interesante para poder ir contestando las preguntas que se plantean con respecto a si existe o no una escuela mexicana, en donde estamos como comunidad epistemológica situadas y situados, pues bueno, creo que es de alguna manera una serie de cuestiones que no, vivimos día a día como científicas o científicos sociales, principalmente en la disciplina de las relaciones internacionales, y que justo por ello es de que quisiera yo arrancar mencionando esta idea del gran reto metodológico. ¿Por qué me refiero a esto? Ya con esta introducción con respecto a mi expertise, pues bueno, uno de estos grandes retos metodológicos ha sido una línea de investigación que me ha traído vuelta loca durante los últimos ya 5 años, que tiene que ver muchísimo con esta parte de la tecnología dentro de las relaciones internacionales, principalmente por una línea de investigación que tiene que ver con semiconductores, principalmente en esta idea o este concepto de geopolítica de semiconductores. Bueno, si bien no voy a o no vengo a hablar de semiconductores tal cual, sí se necesita, digamos, la construcción de un marco teórico metodológico para poder abordar esto. Y bueno, en este simple collage, simplemente quisiera yo compartirles la experiencia, digamos, como científica social, en la cual, pues bueno, dentro de la literatura, dentro de las relaciones internacionales, justo el caso que me ha llevado a estar haciendo una documentación exhausta y sobre todo también el poder observar y poder tener digamos, en una serie de investigaciones de campo, la parte de poder entender esta dinámica del famoso triángulo tecnológico, que es uno de los temas, digamos, más, pues sí, controversiales o hasta sexys en respecto a las relaciones internacionales por esta triangulación entre Estados Unidos, la parte de Taiwán y la parte de China, pues definitivamente me hizo poder pensar en cómo es que se puede realizar una revisión o repensar la manera en cómo justo las investigaciones previas tienen límites o hacia dónde podemos ir. Por eso quería yo mostrarles como este primer como lámina en la cual, pues bueno, justo el tener ya algunos, ya décadas, observando el caso de China como un actor dentro del sistema internacional, pues bueno, simplemente eso es un reto y que definitivamente eso nos lleva a poder estar repensando y sobre todo tratando de plantear nuevos modelos o en este caso algunos elementos o premisas con respecto al tema de algunos tópicos que hoy en día son desafíos dentro del siglo XXI. Para ello, justo la propuesta es poder entrar de lleno a 6 puntos que considero pueden generar este tipo de primer acercamiento hacia la jornada del día de hoy. La primera, que pues bueno, es el identificar estos fenómenos internacionales, la parte de debates y alcances, esta idea de nuevos puentes, sobre todo repensando el concepto de poder. Y cómo se insertan conceptos recientes dentro de las relaciones internacionales, como lo es la geopolítica crítica, y por otro lado el tema de la instrumentalización de la interdependencia, y que bueno, después de esto les mostraré un poco de las conclusiones o a la reflexión que he llegado, y sobre todo en ese sentido tratar de dar una serie digamos, no sé si abonar esta discusión que se llevan durante estos 2 primeros seminarios o a lo mejor y volver un poco más compleja esa discusión. Pero bueno.
Miren, quisiera yo iniciar justo con esta premisa con respecto a las relaciones internacionales como disciplina, justo el no perder el hilo de que son, en este caso, es una disciplina dinámica, ¿no? En la cual considero desde una reflexión personal que debemos de tener siempre en cuenta algunos factores importantes, como es el tema del espacio, la parte del tiempo, la parte de los actores y sobre todo que creo que hoy justo hacia este idea del quinto debate, es importante puntualizar en la importancia de la transversalidad o incluso la transdisciplinariedad de las relaciones internacionales para retroalimentarse y sobre todo poder hacer frente a nuevos fenómenos internacionales. Entonces, habiendo señalado esto, a modo, digamos, de reflexión, justo cuando estaba preparando la presentación, quise enlistar este conjunto de fenómenos que creo que son importantes hacia todo lo que es esta mitad o hacia esta mitad de siglo, donde encontramos, pues bueno, de alguna manera algo que es inherente, que es esta confrontación entre potencias de alcance global, como es el caso de China con Estados Unidos. Vamos a encontrar que justo de esto deriva algo que es un concepto reciente, que es la pansecuritización, donde encontramos ya no solamente el tema de la seguridad desde una visión tradicional o desde lo que en su momento fue la securitización, sino que se suman otros factores o elementos más profundos como es la economía, la parte de la tecnología, el impacto ambiental, el acceso a recursos, como elementos estratégicos para los actores estatales. Por otro lado, pues bueno, definitivamente, ¿no? Los efectos del mundo pospandémico, principalmente en este concepto de la sociedad, y en este caso quise yo rescatar justo este concepto de Bauman de la sociedad líquida, donde ha habido una radicalización social, no solamente en el espacio físico, sino también en el virtual y sobre todo también el tema de la violencia desde una lógica societal. Por otro lado, pues bueno, encontramos el repensar el sur global, que creo que es aquí donde justo esta pregunta de la Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales debemos jugar un papel muy importante y sobre todo en esta idea de repensar el sur global, sobre todo el tema de la capacidad de agencia que tenemos en distintos niveles dentro del propio sistema internacional y obviamente otras aristas como lo es la propia política internacional. En ese sentido, también derivado de todo esto que venimos observando, justo, ¿no? Algo que a nivel personal me vengo cuestionando mucho es cómo hoy por hoy hay algunos actores que justo desestabilizan o fragmentan este concepto que a lo mejor veíamos, obviamente, a través de narrativas hegemónicas, en la parte de que el norte global era algo que estaba y que ya estaba resuelto y que de alguna forma, en este sentido, lo que hemos estado observando principalmente durante los últimos 2 años, me lleva a plantear esta pregunta si estamos viviendo una fragmentación del norte global. Por otro lado, pues bueno, los efectos a largo plazo de la segunda mitad del siglo XX, que hablándolo de manera muy coloquial, pareciera ser que vivimos una especie de resaca de ese orden internacional que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, la manera en cómo se institucionalizó, de alguna manera los procesos, la parte, digamos, de estas visiones tradicionales o mainstream de las relaciones internacionales. Por otro lado, uno de los grandes retos también es el cómo insertamos o cómo evoluciona este concepto de la localidad y sobre todo el descentralizar las relaciones internacionales como acción, obviamente insertando actores cada vez muchísimo más diversos y en campos muy específicos. No por más dejar también el hecho de los propios desafíos que hoy tenemos con respecto a la gobernanza global, principalmente por las visiones que estas potencias de alcance global tienen y obviamente pues esta parte que tiene también que ver muchísimo con la instrumentalización. Y por último, y creo que lo más importante es que también en estos primeros 25 años del siglo XXI vemos cada vez más presentes nuevas escuelas de relaciones internacionales y en este caso destaco tres. Uno que es la escuela en India, el caso chino y el caso de Brasil, que creo que es justo el caso brasileño, el que pues en esta cuestión de experiencia justo podría servir bastante, ojo, como ejemplo, no necesariamente para replicarlo, pero sí como un ejemplo en el caso latinoamericano para otras comunidades epistemológicas como el caso de la mexicana.
sé que en el programa se va a hablar de manera a lo mejor transversal de muchos de estos tópicos y eso me da muchísimo gusto. Y bueno, en este sentido, creo que después mi colega, el doctor Eduardo Sili, justo va a abordar el tema de Tianxia como parte o, digamos, derivados de estas nuevas escuelas, principalmente del caso chino. Pues bueno, ¿por qué es importante enunciar todo esto? Porque mucho en el motivo de esta, de este tercer seminario, a modo de resumen, esta tablita que a lo mejor todas y todos y quienes están apenas insertándose en la disciplina de las relaciones internacionales, pues prácticamente es como lo que traemos ya inscrito en la memoria de que sabemos que hay 4 debates totalmente reconocidos, los alcances que tiene cada uno, digamos, también el proceso histórico que conlleva a que se generen este tipo de debates y simplemente un tanto basándome justo en Serrano, hay un aspecto importante que quisiera yo como rescatar, como haciendo esta inserción, primero como parte de la comunidad latinoamericana, pero también como parte de la comunidad mexicana, el poder identificar que de este primer a cuarto debate vamos a tener esta idea de que es un conocimiento que es producto desde el multirrelato universal y modernizador. Y creo que es justo aquí donde se inserta muchísimo de las preguntas hacia dónde se quiere construir este quinto debate y que en ese sentido, pues también a mí justo para poder, esto que les mencionaba como el gran reto metodológico en esta línea de investigación, pues me lleva, ¿no? A reflexionar hacia cuál es el alcance que han tenido estos debates y sobre todo frente a estos fenómenos internacionales que hoy por hoy podemos ver, incluso palmar y estar presentes dentro de estos procesos. Entonces, bueno. En ese sentido, simplemente como a modo, digamos, de provocación del seminario, esta idea del quinto debate, digo, ya insertaba el doctor Eduardo algunos elementos, esta idea de la complejidad y cómo de alguna forma, pues bueno, vemos esta cuestión de cada vez un mayor protagonismo del factor social y que en este sentido eso me lleva a poder ver esta idea de puente del reflectivismo con un mayor alcance social, donde definitivamente de manera, digamos, como no planeada, pero que está sucediendo, cada vez hay mayor enfoque, mayor presencia de enfoques sociales y también de otros tipos de enfoques, no necesariamente sociales, sino más allá dentro de las ciencias sociales, que comienzan a retroalimentar la manera o las metodologías de cómo analizar estos fenómenos y que en ese sentido creo que justo en esta idea de lo filosófico, desde cómo se ha construido el primer debate hasta el cuarto debate, de alguna manera creo que el quinto debate es justo el debate de las nuevas epistemologías. ¿Y a qué me refiero con esta idea de las nuevas epistemologías? Me refiero a aquellas que están en esta idea, digamos, del enfoque decolonial más allá de la línea abismal. ¿En qué sentido? En que hace rato mencionaba yo la importancia que tiene el sur global y en ese sentido es cómo en estas nuevas escuelas se comienzan a proponer, digamos, nuevos conceptos, se repiensa, se critica y de alguna forma también se inserta o se visibiliza epistemologías que de alguna forma estuvieron justo por estas narrativas multirrelato, universales o modernizadoras, se habían dejado un poco de lado. Entonces, en ese mismo sentido, quisiera yo insertar justo cómo es que, digamos, en esta idea de los no absolutos, principalmente lo que es el tercer debate y el cuarto debate, nos dejan esta sensación de puentes o cabos sueltos hacia esta construcción del quinto debate. Y en ese mismo sentido, justo quisiera yo insertar algunos elementos o algunas premisas que en lo particular fueron como, digamos, luz o puentes para este gran reto metodológico que les comentaba con esta línea de investigación. En ese mismo sentido, quisiera yo rescatar justo
el cómo repensar el tema de la EPI o de la economía política internacional, en el cual, pues bueno, pareciera ser que la EPI se visibiliza o se estudia desde una lógica del siglo pasado, cuando de alguna manera se ha generado una continuidad con respecto a ello, donde, de alguna manera, las premisas que presento aquí de Selikovic, el caso de Ortega, el caso de Tusi, nos permiten identificar que en este caso en específico de la EPI se autopercibe como una rama que necesita estar retroalimentada y que de alguna manera no se divorcia de estas visiones tradicionales, sino al contrario, nos invita a poder darle continuidad desde otras perspectivas, desde otros enfoques, justo a estas esferas que a lo mejor desde una visión tradicional se han separado, o que en el tercer debate justo buscaron tener algún tipo de relación, pero que se piensa que de alguna manera a partir de la pandemia o estos conceptos de la desglobalización no tendrían una evolución, y creo que es aquí donde justo encontramos un primer puente. Y en ese sentido, en lo particular, para esta análisis que les compartía de la geopolítica de semiconductores, encontrar conceptos como la propia pansecuritización que mencionaba hace unos momentos, o en este sentido la economía política de la tecnología, comienzan a repensar no solamente al Estado, sino también otros actores que sí habían sido reconocidos previamente dentro de lo que son las relaciones internacionales, pero simplemente desde otra perspectiva o desde otra lógica, y que en ese aspecto, pues bueno, el tema de hoy por hoy hablar incluso de conceptos que se hicieron muy presentes en la narrativa del año pasado, como es esta idea de los tecnofeudalismos, o por ejemplo, tal cual el tema de las empresas que son hoy por hoy gigantes tecnológicos y su alcance dentro de la reconfiguración del poder. Creo que es aquí donde comenzamos también a ver esta necesidad de insertarles dentro de estas discusiones, y que justo en esa misma dinámica, algo que en este trabajo que vengo realizando, una de mis propuestas es poder insertar a la tecnología como una dimensión crítica dentro de las relaciones internacionales. En ese sentido, pues bueno, es eso por un lado en el caso del tercer debate. Y respecto al cuarto debate y estos enfoques reflectivistas, bueno, creo que justo la obra de Wendt lo que nos deja es como un puente a medio construir, y que creo que la corresponsabilidad del resto de la comunidad epistemológica a nivel internacional es terminar de construir ese puente hacia, lógicamente, estas nuevas propuestas metodológicas, epistemológicas, incluso ontológicas, que de alguna forma nos lleven a dar estas soluciones. En ese mismo sentido, justo en este concepto del poder, de alguna manera creo que algo que se ha hecho o se ha comenzado cada vez a ser más visible es esta idea de la deconstrucción del propio concepto de poder, donde definitivamente el factor social debe de estar presente más allá de estas visiones racionales o tradicionales, obviamente parte de de este primer debate, y que en ese sentido también el hecho de cuestionar estos multirrelatos universales, donde hoy por hoy lo que se hace presente es la diversidad dentro del ámbito internacional, justo en parte de estos fenómenos que enlistábamos hace unos momentos. Por lo tanto, pues bueno, en esa misma lógica, uno de los conceptos que a nivel personal creo que abonan bastante a esta idea de poder, digamos, justo ir construyendo este puente, ir atando estos cabos que quedaron sueltos en estos últimos dos debates, es el concepto de geopolítica crítica. Y en ese mismo sentido, si lo vemos, prácticamente es algo o un concepto o una crítica, bueno, valga la redundancia, una crítica que se hace presente de manera reciente en algunas latitudes, de las cuales, si bien algunas desde la visión europea, no quiere decir que desde América Latina tampoco se esté insertando este concepto, al contrario, sí, se está haciendo,
y que de alguna forma, pues bueno, en ese sentido se comienza a abonar esta visión de la geopolítica crítica a partir de lo que a nivel personal considero tres aspectos que son sumamente importantes. La primera, justo es cómo en este repensamiento del poder que hace rato hablábamos de la deconstrucción del concepto y sobre todo esta idea del factor social, cómo la perspectiva constructivista se vuelve un elemento determinante para poder de alguna manera repensar la geopolítica, en la cual, pues bueno, justo algo que permite en esta discusión o abona en esta discusión Lascurain va a ser el tema de cómo desde estas perspectivas o desde estos enfoques se comienzan a insertar otras corrientes y que en ese sentido también se insertan otras disciplinas sociales como elementos que abonan a poder resolver este gran reto metodológico. En segundo aspecto, pues bueno, definitivamente, y que es uno de los pioneros, el caso de Toal, dentro de esta parte de la geopolítica crítica, definitivamente es esta idea de poder analizar esta idea de la política global desde cómo deconstruir la parte de los discursos dominantes sobre el propio espacio mundial. En ese sentido, reitero, a lo mejor ya esta es la tercera vez que lo menciono, pero creo que es muy importante puntualizarlo. Es aquí donde justo estas nuevas epistemologías desde otras latitudes tienen un deber con la propia disciplina para poder de alguna forma también abonar a estas discusiones a nivel internacional y que en ese sentido, pues bueno, se generan pues justo espacios como estos, este seminario, que definitivamente, pues bueno, comienzan a generar estos diálogos y sobre todo estos debates hacia la construcción de una visión, en este caso, comunitaria, ¿no? Y por último, pues el tema de poder identificar estas particularidades y contextos específicos con elementos sociales. Justo este es uno de los grandes aportes que se hace desde América Latina, en el cual considero que definitivamente el repensar, o mejor dicho, creo que a quienes estamos formadas o formados dentro de esta tradición sí eurocentrista de las relaciones internacionales, es aquí donde nos toca desaprender, yo creo que bastante, para poder de alguna manera repensar esto desde la particularidad, desde la diversidad y sobre todo en esta idea de los contextos específicos y en esta situación de poder insertar más elementos sociales e ir más allá de estas visiones tradicionales u ortodoxas de las relaciones internacionales de carácter estatocentrista. Por lo tanto, bueno, justo a modo, digamos, como de resumen de esto que acabo de señalar, definitivamente si quisiéramos sintetizar hacia dónde va esta discusión de la geopolítica crítica, no es otra cosa que hacer esta deconstrucción del concepto de poder, insertando el factor identidad como un aspecto determinante al momento, digamos, de hacer estos análisis de los fenómenos internacionales. Por lo tanto, creo que justo dentro de estas discusiones, algo que pone, digamos, como el dedo sobre la llaga, la geopolítica crítica, es justo esta pregunta de poder cuestionar fuertemente el alcance y la metodología de estas visiones tradicionales o incluso de estos discursos dominantes o hegemónicos con respecto a cómo analizar el concepto de poder. Bueno, en ese mismo sentido, quisiera yo insertar este otro concepto que es la interdependencia instrumentalizada, ¿no? En el cual, para poder hacer esta revisión, justo, pues bueno, creo que es aquí donde también se inserta digamos, el nutrir a las propias relaciones internacionales con estos, digamos, visiones o digamos, mayor protagonismo de elementos sociales, en donde prácticamente, pues, en esta idea de cómo generar
esta sinergia entre elementos de alta y baja política para poder entender cómo se reconfigura el poder. Justo la interdependencia instrumentalizada, es muy curioso porque quienes comienzan a trabajar este concepto no necesariamente lo dicen, pero creo que al final sí hay una injerencia muy importante de Granovetter como parte de la sociología para poder entender este concepto de la construcción de redes y sobre todo la centralidad como un elemento de instrumentalización dentro del propio sistema internacional. Entonces, prácticamente el postulado que presenta la interdependencia instrumentalizada nos hace identificar cómo es que en función de red, a lo mejor ya no desde una lógica tradicional o en otros debates como lo hemos estudiado, sino más en una ramificación de red a nivel global, cómo se generan estas relaciones asimétricas en función de la posición o en este caso el nivel de centralidad que puedan tener en este caso los actores estatales para poder generar esta influencia o control. Entonces, justo creo que este concepto y este postulado son totalmente necesarios para poder comenzar a entender estos efectos del mundo pospandémico, de lo que en algún momento fue estos procesos de una hiperglobalización hacia una desglobalización, como algunos teóricos lo presentan, y que en ese mismo sentido, justo esta visión de red no necesariamente se visibiliza como un elemento exclusivo de los estados, sino también la necesidad de la inserción o del mayor protagonismo de otros estados, en donde definitivamente la parte de la infraestructura se vuelve un elemento sumamente estratégico en esta idea de la instrumentalización, en donde pues obviamente por la naturaleza, digamos, social, político, económico, que tiene, digamos, la dinámica capitalista, las empresas juegan un papel sumamente importante y que definitivamente el binomio empresa-estado, y lo pongo tal cual en ese orden, con toda una intención, primero la empresa y después el Estado, va a determinar bastante cómo es que un Estado potencializa o limita esta instrumentalización dentro del propio sistema internacional y que definitivamente esto se vuelve un elemento sumamente importante dentro de lo que es el tema de la seguridad, ya que de alguna forma parte del deber de quienes a lo mejor justo venimos rastreando o venimos estudiando esta trazabilidad de la confrontación principalmente entre lo que es China y Estados Unidos y que probablemente ustedes han tenido muy recurrentemente este concepto en la literatura del famoso desacoplamiento, justo es aquí donde el elemento seguridad, la parte poder y sobre todo la instrumentalización se pueden convertir de alguna manera en riesgos para, obviamente, digamos, posicionamiento que puedan tener los estados, pero al mismo tiempo el alcance de poder reconfigurar el orden global. Y que es justo parte de la discusión que si ustedes revisan ahí un poco la bibliografía, pues estamos teniendo casi a tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, habiendo explicado esto, quisiera yo también insertar cómo es que desde esta lógica de la geopolítica crítica, desde la parte de la interdependencia instrumentalizada, justo para esta propuesta que hago yo de la tecnología como dimensión crítica de las relaciones internacionales, justo estos tres conceptos, economía política de la tecnología, la parte de la instrumentalización y la seguridad, no son elementos aislados, sino que se complementan para poder de alguna manera insertar dentro de estos conceptos algo que se ha llamado la instrumentalización de las cadenas de suministro. Entonces, en ese sentido, creo que justo parte de estas, digamos, discusiones que existen y en el cual definitivamente México, por el tipo de alcance de diplomacia pública, pero también su política exterior, la parte económica no puede dejar de ser como un elemento económico-comercial, no puede dejar de ser algo importante. Entonces, el hecho de que desde México entendamos esta dinámica de la instrumentalización de cadenas de suministro definitivamente tiene que ser
un factor que abone a esas discusiones hacia, digamos, quienes toman decisiones y a quienes están, digamos, en la praxis día a día de esta dinámica en la cual México se posiciona a nivel internacional. En ese sentido, justo el poder rescatar estos tres conceptos y hablar de instrumentalización de cadenas de suministro, definitivamente, pues bueno, se vuelven como elementos muy interesantes, sobre todo en esta visión de redes obviamente económicas interconectadas, para de alguna manera tener esta, digamos, ejercicio del poder coercitivo y que definitivamente en el momento en el que estamos situadas y situados, que es este escenario en la confrontación, digamos, a multinivel y, digamos, en muchos temas, en mucha parte de la agenda y la política internacional, pues bueno, definitivamente la manera en cómo tanto China como Estados Unidos toman acción a través de herramientas económicas y tecnológicas para principalmente regular el conocimiento, el tema de las personas, es decir, la movilidad de las personas y sobre todo los flujos de IED se vuelven conocimiento básico para poder entender muchísima de esta reconfiguración y no solamente el saber mucho, digamos, de Estados Unidos o de China, sino sobre todo los alcances para el resto del sistema internacional, donde definitivamente, pues, México justo está en una posición también crucial entre esta confrontación, ¿no? Y bueno, pues, por último, mucho de lo que se debate dentro del tema de la instrumentalización de cadenas de suministro es que no necesariamente el exceso de herramientas económicas o tecnológicas, voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, la ley CHIPS o, por ejemplo, todos estos, digamos, estrategias de barreras no arancelarias que realiza Estados Unidos, no necesariamente generan un mayor incremento de la posición y sobre todo de, digamos, esta ventaja con respecto a a su primer, digamos, interés, que es el tema el desacoplamiento de China, sino que algo o un hallazgo súper interesante que justo se hace desde la escuela de India es que esto ha generado una aceleración de innovación y de búsqueda de autosuficiencia, no solamente por parte de China, sino también de otras potencias medias alrededor del mundo, y que en ese sentido, pues bueno, justo también es analizar, insisto, cómo es que nos insertamos otros, digamos, países, en el caso específico de México, y que al menos en esta observación, y que es parte, digamos, de lo que como internacionalistas mexicanas y mexicanos debemos estar observando, justo con este proceso de la revisión del TEMEC, es como esta instrumentalización de las cadenas de suministro en muchos casos ha frenado estos famosos proyectos del nearshoring y que pues bueno, si lo observamos de una manera cuantitativa, definitivamente lo hemos reflejado en estas proyecciones de crecimiento económico que ha publicado recientemente el Foro Monetario Internacional. Y pues bueno, después de todo este bagaje, justo parte de mi aportación para poder sostener esta idea de la tecnología como una dimensión crítica de las relaciones internacionales, me lleva a hacer este boceto de modelo para poder analizar justo qué es lo que está sucediendo, no solamente aplicable para el caso de Estados Unidos o aplicable para el caso de China, sino incluso pensándolo en esta lógica, sí que hoy por hoy se busca con el famoso humanismo mexicano, con el Plan México, etcétera, donde definitivamente en este sentido la economía política de la tecnología se vuelve un factor estratégico en la manera en cómo es que también los estados se insertan en esta dinámica de la instrumentalización. Para ello, justo lo que quise yo tratar de ejemplificar con este modelito
es entender la parte de lo nacional y lo internacional como algo que, digamos, no es parte del hilo negro, porque ya está ese hilo negro discutido durante muchísimos años de la correlación que existe de lo interno hacia lo externo, en el cual, de alguna forma, en la parte de un concepto no nuevo, también lo señalo, pero que creo que hoy por hoy retoma o revive justo con esta idea de la tecnología como dimensión crítica, donde estamos observando prácticamente tres tipos de comportamientos: comportamiento proteccionista, donde justo en este sentido, en el tecnonacionalismo, el binomio empresa-estado es determinante para poder entender justo el hecho de la instrumentalización. Por eso es de que me voy a permitir hacer aquí un zoom. En estos puntos, ahí no se salió muy bien, pero justo lo que intento explicar es cómo la relación de Estado con la empresa y otros actores, y esta idea de otros actores pueden ser, en este caso, la sociedad, puede ser, obviamente, la academia, las universidades, generan, digamos, como estos escenarios que han comenzado a determinar bastante la forma en cómo es que los estados se posicionan a través de esta instrumentalización. En ese sentido, pues bueno, definitivamente cuando hablamos de una cuestión proteccionista es el Estado muchísimo más en capacidad de agencia con respecto a la empresa y otros actores. Y que pues eso obviamente lleva a esta dinámica proteccionista. Si quisiéramos ejemplificarlo, obviamente hoy por hoy quien entra en esta descripción perfectamente es Estados Unidos. La parte, por ejemplo, de innovación, donde encontramos más un equilibrio del Estado con la empresa y otros actores, ya mencioné cuáles. Pues bueno, justo estamos viendo procesos como lo es la indigenización de la tecnología. Es decir, cómo es que hoy por hoy en muchos aspectos se generan estos gigantes tecnológicos en alianza con el Estado para poder de alguna manera generar innovación tecnológica de alta tecnología y que se vuelve un elemento sumamente estratégico a nivel internacional. Obviamente en tópicos de discusión, no solamente como la ciberseguridad, la parte, por ejemplo, de inteligencia artificial, la parte, por ejemplo, de lo que ya les comentaba de los semiconductores, y que en ese sentido, si quisieran ustedes utilizar esto para entender a China, definitivamente es aquí donde entra China como actor en ese sentido. Y por último, la parte de estrategia industrial, donde hay, digamos, mayor peso de los actores no estatales dentro de un estado, y que el estado al final del día o se vuelve como un poco dependiente de la voluntad de las empresas y otros actores con respecto al tema de la tecnología como dimensión crítica en las relaciones internacionales. Aquí, por ejemplo, justo podría entrar perfectamente el caso de Corea del Sur, y por ejemplo, a mí en particular, para desmitificar un poco esta cuestión del triángulo tecnológico que les mostraba al principio, si bien hay toda una discusión y que no es parte de esta conferencia, el caso de Taiwán entraría perfectamente en esta dinámica de estrategia industrial. Por lo tanto, bueno, esto que se vuelve tan, digamos, o lo que intento decir es que esta visión el tecnonacionalismo hoy por hoy es un elemento estratégico dentro de los estados, y que en ese sentido nos lleva a este plano internacional a través de la instrumentalización, donde de alguna forma encontramos tres elementos sumamente estratégicos cuando hablamos de cadena de suministro y sobre todo esta cuestión del suministro crítico o estratégico, donde definitivamente el tema de poder a través de este binomio empresa-estado generar redes y sobre todo infraestructura se vuelven un elemento determinante a favor de ciertos estados cuando hablamos de instrumentalización. Por otro lado, el peligro que conlleva, y que más o menos ya lo explicaba, el exceso de herramientas para la regulación, perdón, que es prácticamente parte de los efectos que estamos viendo en el caso particular de Estados Unidos, y sobre todo el hecho de que como este exceso de herramientas para la regulación de alguna manera vuelven altamente riesgoso o como un, digamos, potencial red flag el tema del rápido desacoplamiento, y que esto definitivamente motiva una autosuficiencia que obviamente tiene alcances a nivel internacional.
Y entonces, como resultado de, digamos, de toda esta discusión o toda esta revisión, justo es la reconfiguración del poder político y económico, que es parte de lo que estamos experimentando hoy por hoy con todas estas fenómenos que mencionaba yo al principio. Entonces, bueno. Como parte ya de las reflexiones finales, justo quisiera yo rescatar esta idea de más allá de la línea visal o el cuestionar esta idea de modernidad, la parte de los multirrelatos universales, donde un poco insertándome específicamente en esta revisión de la tecnología, justo, pues bueno, definitivamente la tecnología hoy por hoy tiene este impacto dentro de la geopolítica, principalmente en esta o apoyar a esta idea de deconstruir discursos dominantes a partir de tres factores o en función de tres factores. La primera, de la identidad de otros actores estatales, la parte, es decir, cómo es que incluso el propio concepto de tecnología es muy distinto en distintas latitudes o de distintas interpretaciones, principalmente el caso del sur global, ¿no? Por otro lado, la parte de la inserción de factores sociales y en ese mismo sentido también la manera en cómo se retroalimenta de otras disciplinas las relaciones internacionales para poder ir dando solución justo al análisis, al entendimiento y sobre todo a poder justo ir a tiempo en esta dinámica en ese sentido. Por lo tanto, bueno, justo en lo personal con esta investigación de geopolítica de semiconductores. Definitivamente los semiconductores son un elemento sumamente particular, con contextos específicos, y que en ese sentido, a nivel personal como científica de las relaciones internacionales en esta área de geopolítica de semiconductores, definitivamente la literatura previa no necesariamente fue como fue una ayuda para poder entender que se necesitaba repensarlo, más no necesariamente era como esta solución. Por lo tanto, justo reafirmo yo esta idea de la tecnología como una dimensión crítica que es necesaria para el estudio de las relaciones internacionales pospandémicas. Por otro lado, reafirmar también esta idea de que la manera en cómo debemos de aportar, no solamente en el tema de la tecnología, en otros enfoques más de corte social, etcétera, es la necesidad de tener esta visión transversal y multinivel al momento de construir estos modelos teóricos. Por otro lado, el tema de la instrumentalización armonizada a dos niveles, que es un poco esto que decía, parte del hilo negro de lo interno como también parte de lo internacional, y que en ese sentido, pues bueno, se vuelven como elementos o factores estratégicos entre potencias y también al momento del alcance de la reconfiguración. Definitivamente repensar no solamente en esta situación de aprender que existe un sistema internacional donde se reconocen otros actores, principalmente desde el tercer debate, sino que repensar justo cómo se insertan estos otros actores no estatales de carácter social. En ese sentido, pues bueno, definitivamente parte de yo de los hallazgos que he hecho con toda esta idea de la instrumentalización es la falacia de esta idea o de este discurso hegemónico que es el desacoplamiento definitivamente, pues bueno, dejar ya de manera final esta pregunta, ¿qué tan necesario es materializar el quinto debate? Y justo, pues bueno, lo pongo en letras mayúsculas, urge. Y creo que justo es dentro de estas nuevas epistemologías, como lo planteaba en estas primeras láminas, es donde creo que está parte de este compromiso, más allá de escuelas tradicionales, para poder abonar en estos marcos o métodos de análisis. Donde creo que, pues bueno, definitivamente vuelvo a señalar estos casos que creo que nos llevan más de una década de avance, el caso de India, el caso de China, el caso de Brasil, y que creo que justo para las preguntas que se planteaban en este panel inaugural, en el caso mexicano, si a mí me lo preguntasen,
o mejor aprovecho el micrófono para mencionarlo, o mejor no me lo están preguntando. Creo que el poder dotar de una identidad mexicana a las relaciones internacionales definitivamente creo que es parte del camino o ese otro puente este otro lado del puente para poder hacer, pues abonar, ¿no? A esta discusión y sobre todo para formar talento humano, no necesariamente a quienes estamos egresados hacia la academia, sino también a quienes van a tomar decisiones, a quienes de alguna manera están insertados en estos otros actores, poder crear de manera más práctica definitivamente estos espacios de análisis y sobre todo de poder, pues como toda ciencia, métodos, pero también una capacidad de análisis de la realidad y sobre todo de brindar soluciones. Y pues bueno, para mí ha sido un gusto enorme poder estar con ustedes. Reitero mi gratitud para todo el comité de teoría y metodología de la MEI y también para las y los directivos de la MEI y sobre todo mi gratitud al doctor Eduardo Luciano Tadeo, que además de ser un querido amigo, pues bueno, siempre ha habido esta admiración mutua por lo que hacemos y por a lo mejor estar un poco disruptivos en muchas cosas, pero que creo que abonan a esta discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por esta conferencia magistral. Eh, Vamos a pasar a las preguntas y los comentarios, pero antes de ello quería retomar algunos elementos de la presentación para hacer unas breves reflexiones. Por supuesto, siempre es un gusto escucharte, Raquel, con tus proyectos y esta perspectiva crítica que justamente nos compartes. Y bueno, hay tres elementos, ¿no?, que yo quisiera rescatar de tu intervención. Lo primero es esta reflexión sobre la importancia de la transversalidad y la transdisciplina en este momento, ¿verdad? De realización de avances en términos teóricos y metodológicos en relaciones internacionales. Justamente creo que nos encontramos en un momento donde nos estamos preguntando cuáles son las fronteras, ¿no?, de las visiones disciplinares y en qué medida justamente esa visión transdisciplinaria puede implicar pues una serie de aportaciones epistemológicas pertinentes para tratar de interpretar pues diferentes realidades en el mundo, que justamente, ¿no?, ya sabemos que estas aproximaciones teóricas que de repente en el siglo pasado se planteaban como homogeneizadoras o totalizadoras para la explicación internacional, pues ya resultan insuficientes para hablar de la complejidad de lo que sucede en este sistema internacional. Y es ahí donde creo que tu aportación es muy interesante. Tú hablabas justamente de descentralizar las visiones epistemológicas en la disciplina y creo que un elemento que abona en tu proyecto a esa discusión tiene que ver con ese reconocimiento de las múltiples relacionalidades que son necesario estudiar para comprender el fenómeno complejo de la implicación, digamos, de estos movimientos tecnológicos a nivel internacional. Y eso implica justamente por reconocer que estas diferentes relaciones no solamente se dan entre distintos actores, sino dependiendo, ¿verdad?, de cuál es el elemento de observación, hay actores que se reconfiguran en esas relaciones como actores con mayor incidencia o menor incidencia, reflejando justamente lógicas de asimetría. Y creo que ese es un elemento importante para pensar en la relevancia del conocimiento situado, ¿no? ¿Qué significa justamente los procesos tecnológicos, digamos, en este contexto que tú describías como la fragmentación del norte? Necesariamente eso significa que podemos hablar de un proceso mucho más homogéneo en el sur, o más bien es una fragmentación que se está dando en todo nivel, ¿no?, y en todos los espacios, no solamente en el norte, sino en el sur también.
Y en ese sentido, otra cuestión que quería retomar de la discusión es este énfasis que das en tu intervención a la dimensión societal, ¿no? Que viene a ser también pues un elemento muy importante para las reflexiones. Ahí yo pensaba cómo podemos desde esta visión tecnológica y esta perspectiva societal reconocer justamente la agencia, pero quizá también las limitaciones de actores sociales que participan, digamos, quizá no en la parte de la producción de lo tecnológico, pero sí en procesos que tienen que ver con la diseminación, ¿no? de esa propia tecnología o el consumo y reproducción de esa tecnología, con implicaciones muy concretas, ¿no? Para los modos de vida, para las formas, digamos, de habitar el mundo a nivel internacional y de relacionarse con otros actores también. O sea, finalmente, sobre todo si hablamos de semiconductores, pues tiene una implicación, ¿no? Para todo este proceso de creación de herramientas para la comunicación internacional. O sea, es ya una afectación también societal, ¿no? Eh, y bueno, creo que esta visión de pensar qué se está produciendo en términos epistemológicos en otras escuelas, ¿no? no tradicionales de relaciones internacionales es vital. Ahí, por ejemplo, voy a lanzar una curiosidad que tengo. Sé que justamente estuviste en Taiwán recientemente y me pregunto, ¿no? El debate teórico acerca de estos temas en Taiwán, las visiones epistemológicas más localizadas, ¿no? Desde esa geopolítica del conocimiento particular, ¿no? Yo no sé si se puede decir taiwanesa o si a lo mejor es muy diversa al interior de Taiwán y habría que también pensar desde esa complejidad, pero bueno, o sea, desde ahí, ¿qué podríamos rescatar como en este horizonte del quinto debate que por supuesto implica, ¿no? el reconocimiento de estas nuevas epistemologías? Bueno, yo voy a dejar mi comentario acá porque sé que hay algunos otros comentarios ya en el espacio de chat de Zoom. Voy a leerlos enseguida. El primero de ellos es de Juan Alcides Aguilar Somoza, quien, bueno, que se conecta desde El Salvador y dice, quiero felicitar a la doctora Raquel por su visión actual de la CRI. Lamentablemente mi visión es muy eurocentrista y su exposición me ha hecho ver la realidad global desde otra perspectiva. Éxitos en toda la actividad, estaré pendiente de todo su desarrollo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Héctor Efren Barreto, felicidades a la doctora Raquel por su exposición. Me parece muy valioso el concepto de la instrumentalización de la cadena de suministros. Al respecto, me gustaría saber si podría detallarnos con un ejemplo cuál sería uno o algunos de los objetivos de China con respecto a México, por ejemplo, de dicha instrumentalización, porque uno puede deducir que básicamente sería para acrecentar su poder, pero en eso sería una visión muy general. Por eso le pido amablemente que nos comparta pues su perspectiva. Otro comentario de Lidia Eugenia Preciado nos dice gracias doctora, por su capacidad para reorientar nuestras mentes hacia otro aspecto que se interrelaciona con muchos de nuestros temas de investigación y urge a la interdisciplina. Hablando de la tecnología y asumiendo que el desarrollar y poseerla equivale a un estatus de poder, ¿cómo estas relaciones influyen directamente en los fenómenos sociales como la migración, la discriminación laboral y educativa? Y la pregunta en este tenor es debido a la relación directa entre las empresas, las ofertas de trabajo y su relación estrecha con los migrantes en cualquier situación migratoria. Este, bueno, vamos a dejar aquí justamente las preguntas y comentarios. Cedo la palabra nuevamente a la doctora Raquel y si hay más, retomamos en una siguiente ronda, en esta sección. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a quienes han hecho las preguntas. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y bueno, quisiera yo rescatar justo en el momento como se intervino los comentarios del doctor Eduardo, en este sentido que creo que al parecer eran como dos preguntas, ¿no? El tema de lo societal.
Justo, bueno, a lo mejor no lo profundicé como a detalle, pero un elemento importante es la parte de la armonización y que me lleva un poco como a contestar parte de la última pregunta, que es la armonización de todos los actores, pero desde una lógica, digamos, no individualista, sino desde poner a la sociedad o el colectivo en el centro, que es parte, digamos, de estas nuevas epistemologías dentro de la CRI que se están planteando principalmente en el sur global, ¿no? Y en ese mismo sentido, justo tú me preguntabas el tema de lo de Taiwán, de cómo es la discusión en cuestiones de RI. Yo creo, y ahí a lo mejor me voy a permitir citar, digo, ya un conocido académico mexicano, a Rafael Velázquez, que justo él nos plantea que en el ejercicio, digamos, de todo lo que es esta parte de política exterior, pues definitivamente está vinculada la cuestión digamos, no solamente el interés nacional, sino también las condiciones políticas. Y en el caso taiwanés pasa, como en muchos otros casos, algo similar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que en el caso del debate teórico de las relaciones internacionales, al menos lo que yo pude experimentar viviendo allá, justo pues es el momento en el que se vive la narrativa, y ojo, yo aquí voy a ser muy puntual, la narrativa no necesariamente al interior, sino la narrativa internacional. Y siempre me gusta utilizar este ejemplo, ¿no? Mientras a nivel internacional, se hablaba de que justo desde el año pasado iba a haber una intervención militar china dentro de la isla de Taiwán. En la prensa internacional, lo curioso es que en la prensa local la gente estaba más preocupada por cuál iba a ser el restaurante de moda o a dónde se tenía que ir el fin de semana a gastar dinero. Yo creo que esto nos abre como que mucho esta narrativa de lo que también yo mencionaba, de esto de la radicalización, de estos espacios líquidos, a nivel societal, y que definitivamente, pues también, ¿no? O sea, hablar del espacio virtual como un elemento de instrumentalización, creo que definitivamente también es otro de los elementos que debemos de insertar en estas discusiones de la CRI. Entonces, en esta situación de que me preguntas de lo taiwanés y lo chino, creo que a modo de que no me quiten mi visado o mi beca, no, ¿no es cierto? Quisiera yo señalar lo siguiente, ¿no? Que realmente hay una base de identidad social, digamos, muy fijada en toda esta región del mundo a partir de, pues prácticamente lo que es esta identidad confuciana que sigue estando más allá de los procesos históricos que ha tenido en específico Taiwán, pero que definitivamente también hay una lucha interna hacia minorías con respecto a la identidad de lo que es ser, digamos, taiwanés, ¿no? Entonces, ¿cómo es que impacta esto al debate teórico de las RI? Yo pude observar dos discursos muy claros, y sobre todo porque los semiconductores son parte de la estrategia no solamente política, sino también económica del país, pero también, digamos, de parte del desarrollo de lo que es Taiwán. Bueno, en ese sentido es muy curioso porque digamos que la Academia Taiwanesa de Relaciones Internacionales, digamos, de los que no es millennial, sino de la vieja camada, no tienen un problema en el sentido de la visión de RI identificando esta vinculación con China. Mientras que en el caso de los millennials, y no voy a sumar a los centennials porque ellos están en otra dinámica, pero digamos que la generación a la que pertenece el doctor Eduardo, a la que pertenezco yo y a lo mejor muchos colegas, sí existe una politización o una alta politización de la perspectiva de las relaciones internacionales, definitivamente muy alineada hacia lo que es el actual partido gobernante, de esta idea de la independencia y lo antichino. Entonces, creo que en ese sentido vemos como estos tres espacios, que es los previos a los millennials y los centennials, la realidad es de que ellos
ven un modelo de desarrollo que ha sido hoy por hoy tan eficiente que realmente la parte política, digamos, hay como una especie de apatía política. Entonces, a lo mejor un poco resguardando, porque me tocó hacer investigación de campo, resguardando la identidad de las y los jóvenes a quienes estuve yo entrevistando con respecto a todo esto. Era muy curioso porque mencionaban que parte de las preguntas que en muchos trabajos se les hacen para cuando recién salen de la universidad es que si hubiera una intervención china, si de alguna manera estarían dispuestas o dispuestos a tomar las armas para combatir contra China. Y la respuesta que a mí me daban ellos es que ellos decían que sí. ¿Por qué? Porque simplemente, pues si no ponían esto como un sí, no les daban el trabajo y para ellos lo más importante es el trabajo. Entonces, lo que quiero mencionar es que al final del día esta alta politización genera una manipulación informática o una instrumentalización informática bien interesante que obviamente desde latitudes como México podemos de alguna manera tener un conocimiento sesgado con respecto a cuál es la realidad social que se está viviendo. Entonces, esto me lleva como un poco a encerrar esta idea de lo societal que me preguntabas, donde considero que justo esta diversidad de identidades se vuelve un aspecto sumamente determinante en la manera también en cómo se insertan estas diversidades de actores dentro del sistema internacional. Eso sería con respecto a ese comentario. Y bueno, con respecto al tema de los ejemplos de la instrumentalización china en México, bueno, creo que justo derivado de esta desinformación que hay mucho en redes sociales o la parte en cómo a lo mejor se genera esta instrumentalización mediática, la parte ya enfocada a cuestiones de cadena de suministro, creo que en el ejemplo más perfecto es el tema de los bienes intermedios. Una realidad es de que más allá de lo que se visibiliza o lo que se está debatiendo hoy por hoy con la revisión de lo que es el TEMEC, hay un punto que es sumamente estratégico y que le da un posicionamiento determinante a todo lo que son los insumos chinos para la manufactura de exportación en México, justo son estos bienes intermedios. Entonces, creo que este es como el ejemplo más obvio en el cual definitivamente en ese sentido se determina, digamos, la capacidad de agencia que puede tener México en este caso frente a China con respecto a cómo depende de todos estos bienes intermedios para poder generar manufacturas terminadas para la exportación en la región TEMEC y cómo es que también esto se vuelve un elemento, digamos, de capacidad de agencia o no frente a la revisión del TEMEC. Entonces, en pocas palabras, pues es como esta invitación como a también como personas que somos dentro de la academia curiosas de todos estos temas, pues simplemente como que a comenzar a leer más allá de las líneas pequeñas o de las letras chiquitas, principalmente con este fenómeno de la instrumentalización con China y el TEMEC. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, definitivamente, pues algo que fue como parte de este ejercicio de instrumentalización fue este guiño que hace la Secretaría de Economía con la parte de los aranceles a algunos productos chinos, pero que pues obviamente la información como se maneja es de que aranceles para todos los productos chinos a partir del 1 de enero del 2026, ¿no? Sin embargo, la realidad es de que no es que todos los productos estén grabados hoy por hoy, sino que definitivamente, digamos, hay algunas concesiones que se hacen y otras no en función de estas posiciones dentro de la instrumentalización de la cadena de suministro, ¿no? Y ahí dejaría yo mi comentario. Em, y por otro lado, pues bueno, esta pregunta de las empresas como actores, vuelvo a hacer énfasis en la cuestión de la identidad, ¿no? ¿En qué sentido? En que justo los resultados que se tienen en esta armonización de actores sociales no estatales para justo este posicionamiento o reorden, tiene que ver muchísimo con la identidad de cada uno de los estados, de las regiones. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos preguntaríamos o la cuestión sería, ¿por qué en otros países o en otros estados justo sí se puede generar esta armonización entre las empresas, que son empresas con una visión mucho más social
que individualista o meramente capitalista, que no necesariamente todos estos países son países, digamos, de ideología socialista o comunista, sino también hay algunos otros casos en el mundo que logran esta armonización desde otro tipo o de repensar las lógicas, que en ese sentido a lo mejor no necesariamente es lo que vemos en México y que justo pues es parte del, digamos, el clavado hacia poder identificar estas nuevas epistemologías desde México. Entonces, definitivamente, y quisiera yo como que cerrar un tanto mi participación, yo pondría también esta pregunta en esta discusión que se va a tener en el seminario: ¿hasta dónde, como Academia Mexicana, estamos listas o listos para un fenómeno que va a suceder sí o sí, que deviene muchísimo de todo esto que venimos explicando de la armonización de la identidad, donde definitivamente vamos a ver cada vez más presentes conceptos como bienes públicos globales, ¿no? Y que definitivamente, o sea, este simple concepto es totalmente, digamos, disruptivo, revolucionario con incluso la propia gobernanza global, ¿no? Y que en este sentido, ¿cómo es que lo estamos pensando hacia adentro desde justo todos estos actores no necesariamente estatales y sobre todo cómo esto se va a reflejar en la manera en cómo México se vincule con el resto del mundo? Y dejaría ahí mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por las reflexiones y las respuestas que nos has brindado. Em, Me parece que al menos de forma escrita no hay por acá otra pregunta. Estoy checando justamente nuestras redes sociales para ver si también allá em, hay algún comentario y creo que sí lo hay. Entonces, si me permite, doctor, si me permites, doctora, voy a leerte esta pregunta que envía Héctor Sierra, que dice: ¿qué otras corrientes sociales incluye una geopolítica crítica según las Currain? ¿Cómo se produce esa inclusión y cuál sería un caso de aplicación respecto a México y sus vínculos recientes entre Estados Unidos y Cuba? Me parece que por lo pronto es la última pregunta que tenemos en Facebook. Creo que aquí no hay alguna otra más. Entonces, doctora, si quisieras responder. Sí, sí, bueno, voy a rescatar un poco de lo que mencioné como muy por encima en esto, justo rescatando principalmente el trabajo de Silva, que mencionaba que cuando se da esta pregunta de qué otras corrientes, creo que es muy interesante, insisto, desde una perspectiva mexicana, poder revisar cómo es que enfoques como el de colonial se insertan en este concepto de geopolítica crítica y que definitivamente, pues bueno, abonan no solamente a la discusión, sino también a entender parte del propio proceso latinoamericano, ¿no? Digo, poniéndolo en un caso práctico, creo que justo toda esta retroalimentación o utilizar este puenteo de la geopolítica crítica con el enfoque de colonial, creo que abona bastante a poder entender lo que ha venido sucediendo en América Latina durante los últimos 3 años. Bien señalaba aquí la persona que hace la pregunta, esta cuestión de la triangulación México-Cuba-Estados Unidos. Que de alguna forma, pues bueno, en esta cuestión de la geopolítica crítica, desde esta cuestión digamos, revisar o de construir el poder desde narrativas hegemónicas, nos puede llevar a entender muchísimo digamos, el posicionamiento de estados latinoamericanos, principalmente frente a la estrategia de seguridad nacional lanzada el año pasado por parte del gobierno de Estados Unidos. Y que, pues bueno, definitivamente que poniéndolo así, ¿no? O sea, si quisiera alguien escribir con respecto a esta reunión que hubo recientemente en Barcelona con el tema del pro democracia, no recuerdo exactamente bien el grupo que se llama, pero es en pro de la democracia, donde pues estuvieron presentes jefes de Estado, entre ellos Claudia Sheinbaum. Bueno, justo se puede utilizar perfectamente este diálogo entre la geopolítica crítica con el enfoque de colonial para poder entender
cuál es el mensaje que se está dando a nivel política internacional desde Latinoamérica con respecto a esto y cómo es que se deconstruyen incluso en el papel que juega España con respecto a América Latina dentro de toda esta lógica, ¿no? Y que lleva justo a todos estos análisis de fenómenos que mencionabas y que incluso ponías tú sobre la mesa, ¿no? Se fragmenta no solamente el norte global, también vemos estas cuestiones en el sur global y creo que es ahí donde pues es importante que comencemos a revisar estos hilos o puentes para poder, para nuestro ejercicio del día a día al momento del análisis de los fenómenos internacionales. Muchas gracias, doctora Raquel, por sus respuestas nuevamente. Me parece que ya no tenemos alguna otra pregunta o comentario. Entonces, bueno, no sé si quizá a modo de cierre quisieras hacer alguna conclusión o reflexión final. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, primero agradecer de nuevo la invitación y sobre todo todos los comentarios. Yo creo que a modo de reflexión, un punto importante que justo para poder avanzar en este conjunto de seminarios o en esta construcción de un quinto debate o la consolidación de una comunidad epistemológica mexicana en las relaciones internacionales, creo que justo la diversidad de puntos de vista es algo que va a seguir nutriendo, pero también creo que el tema de la apertura que tengamos a poder revisar otras experiencias en ese sentido, más allá de estas discursos dominantes dentro de la propia disciplina, definitivamente creo que es una ruta que ayudará a abonar a este tipo de ejercicios, ¿no? Digo, en lo personal, justo el tema que presenté es muy particular, la parte de la tecnología y un poco justificando qué es lo que me ha llevado a ese famoso gran reto metodológico, pero algo que quisiera yo puntualizar es de que al menos justo revisando todos los paneles que van a haber en el programa, yo creo que va a haber muchos puntos de coincidencia en cómo desde, digamos, desde estos cuestionamientos epistemológicos, desde donde al final del día, sin importar que estemos hablando, no sé, de tecnología o estemos hablando a lo mejor de otras escuelas de relaciones internacionales o postulados teóricos no occidentales o la parte, por ejemplo, de género, la parte social u otros actores dentro de las relaciones internacionales, creo que todos o todas vamos a partir justo de este cuestionamiento, digamos, epistemológico de poder visibilizar otras epistemologías o incluso no rescatar algunos otros conceptos identitarios que están presentes a nivel social, pero que de alguna forma no, por algunas cuestiones, no se han insertado en la propia discusión o en la construcción de marcos teórico-metodológicos dentro de la CRI. Y bueno, y definitivamente que pues si no somos capaces de producir este tipo de marcos teóricos que nos ayuden a resolver la realidad mexicana, pues definitivamente pues no podemos hablar de una escuela mexicana de relaciones internacionales. Y sería ese mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por tu conferencia magistral, por acompañarnos en este acto también inaugural del tercer seminario permanente de teoría y metodología de la MEI. Yo creo que las aportaciones que nos das con tu presentación sí se relacionan con las reflexiones que tendremos a lo largo de la jornada. Aprovecho justamente para invitarles a permanecer en el seminario para decirles que enseguida a las 11 de la mañana, o sea, en un momento más, después de un breve receso, vamos a continuar con el panel de poder y hegemonía, en el que participarán la doctora Rebeca Villanueva Ulfgard del Instituto Mora, la doctora Rocío Arroyo Belmonte de la FESA Catlán UNAM y el doctor David Herrera Santana de la UNAM. Moderado este panel por el doctor César Irwin Rico Becerra de la UNAM. Entonces, pues bueno, nuevamente, doctora, muchas gracias por acompañarnos, también a quienes han estado y siguen presentes vía Zoom y a distancia. Y bueno, en nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, del Comité de Teoría y Metodología, y por supuesto, ¿no? Como ya se mencionó, arropados y acompañados por
la FES Acatlán UNAM. Pues nuevamente les agradecemos, te agradecemos, doctora, por estar con nosotros el día de hoy y pues les invitamos una vez más a que sigan sintonizando las siguientes mesas de discusión que tendremos durante el día. Nos vemos en un momento más. Muchísimas gracias. Hasta luego.